Buenas tardes, mi nombre es Diana Hernández y el día de hoy yo estaré realizando una breve comparativa entre las sanciones aplicables a los jóvenes y las penas que se aplican a los adultos en nuestro país. Como punto de partida tenemos el tipo de sistema. En Costa Rica contamos, al igual que en la mayor parte de Latinoamérica, con un sistema responsabilizador, el cual está caracterizado por la sanción, la pena o la consecuencia legal por la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, es aquí donde realizaremos la primera distinción entre el derecho penal juvenil y el derecho penal aplicable a los adultos, ya que en este último se presentan las penas o medidas como una consecuencia de un acto delictivo. Sin embargo, en lo que respecta a la materia penal juvenil, estas se llaman sanciones. Esto ya que según nos indica Sotomayor, la palabra penas conlleva un trasfondo de peligrosidad y por ende una desvalorización social, lo cual es contrario por completo a los principios del derecho penal juvenil, ya que este tiene un enfoque que se da hacia el acto y no hacia el autor. Como punto 2 estableceremos los objetivos de las sanciones o penas. Para esto debemos de tener en cuenta que el derecho penal aplicable a los adultos tiene fines retributivos, lo cual es distinto del derecho penal juvenil, ya que este tiene como principal fin uno socioeducativo y de reinserción en la sociedad. Esto ya que los jóvenes se encuentran aún en un proceso de formación. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que los fines de prevención especial positiva son los que deben de ser predominantes en materia penal juvenil. Esto se diferencia también de la materia penal ordinaria, ya que esta prevalece el principio de prevención general. Sin embargo, no se deja de lado que para lograr un sistema equilibrado se debe tener en materia penal juvenil ambos fines, y que este equilibrio se logra a través del principio de proporcionalidad, el cual busca resolver solo para el caso concreto, y este hace que los jueces deban de tener en cuenta también los subprincipios de idoneidad y de necesidad para la determinada sanción. Ahora bien, según lo que nos indica Sotomayor, hay varios criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de decidir las sanciones aplicables a los menores de edad, entre las cuales podemos encontrar las siguientes. El primer criterio sería el criterio de la última ratio, el cual consiste en la intervención mínima. Eso también conlleva que se aplique una sanción penal juvenil solo en los casos en que no haya forma de solucionarlo por medios alternativos, los cuales pueden resultar más favorables para el imputado. Como segundo criterio, utilizaremos el criterio de culpabilidad. Este criterio va de la mano con la idea de la imputabilidad y de la responsabilidad, ya que para que una persona sea declarada culpable debe de ser imputable y por ende debe de ser responsable de la acción u omisión que realizó. Cabe destacar también que este principio es importante porque significa una garantía constitucional para la persona de que no se le va a imponer una sanción penal sin la demostración de su culpa. Ahora bien, este criterio está presente tanto en materia penal de adultos como en juvenil. Sin embargo, en materia de adultos, lo ideal es que la pena sea reflejo de la culpabilidad, y en materia penal juvenil se realiza un énfasis importante en la disminución de la sanción con relación a la culpabilidad, con el fin de poder cumplir con la prevención especial positiva. Lo anterior teniendo en cuenta que los criterios objetivos y subjetivos siempre deben de ser importantes en el ámbito de la culpabilidad. Al referirnos al carácter objetivo, estamos hablando del hecho. Por otro lado, el carácter subjetivo se refiere principalmente al grado de reprochabilidad que se le puede exigir al autor, es decir, este último se refiere a las condiciones subjetivas del autor y al grado de reprochabilidad que éste tiene. Debemos de entender que la culpabilidad es un elemento objetivo, por lo cual puede ser igual cuando se habla en adultos o en materia de jóvenes, ya que la gravedad del derecho va a ser siempre la misma. Sin embargo, es aquí cuando se debe tomar en cuenta que muchas veces las conductas delictivas de las personas jóvenes producen una alarma social más grande, y por ende las personas llegan a considerarlas como si fuesen de mayor gravedad. En tercer lugar tenemos el criterio de proporcionalidad. Ese se puede entender como la garantía en contra de los abusos por parte del poder del Estado. Resulta fundamental en el derecho penal a la hora de establecer penas y se compone de dos subprincipios que son la idoneidad y la necesidad de la sanción. Esto con el objetivo de que se establezca una sanción adecuada y de que los órganos competentes desarrollen sus funciones de acuerdo a lo que estipula la ley. Finalmente, en lo que se refiere a los criterios, cabe destacar que hay otros que también son muy importantes, como lo son en materia penal juvenil el de flexibilidad, el cual se direcciona a la capacidad de los jueces de poder escoger, basándose en el criterio subjetivo y objetivo, lo que sea más favorable para el joven, y también el de reinserción y no estigmatización, el cual básicamente se fundamenta igual en la protección de los jóvenes. Referente a lo anterior, debemos destacar que todos estos criterios están contemplados en la Ley de Justicia Penal Juvenil. En el artículo 25 podemos encontrar el principio de racionalidad y de proporcionalidad. En el 122, los criterios que debe considerar el juez a la hora de tomar una decisión. Y en el 123, la finalidad de la pena y el principio de flexibilidad. Como punto 3 tendremos las penas privativas de libertad.
En el caso de los menores de edad, estos se establecen en la Ley 7576 o Ley de Justicia Penal Juvenil. En esta encontramos tres tipos de sanciones que se aplican a la población menor de edad en lo que respecta a privación de libertad. Inicialmente, en el artículo 129 tenemos el internamiento domiciliario, el cual consiste en el arresto del menor de edad en su casa de habitación, en la casa de un familiar o en algún centro del Estado que determine el juez dependiendo de las circunstancias. Cabe destacar que la sanción no puede afectar sus estudios ni su trabajo. Además, la sanción será mayor a 1 año y el encargado de verificar el cumplimiento de esta sanción será un trabajador social del Departamento de Menores de Edad de la Dirección de Adaptación Social. Por otro lado, en el artículo 130 se establece la sanción de internamiento en tiempo libre. Esta consiste en una privación que se debe realizar en un centro especializado en el tiempo libre del menor, entendiendo ese tiempo libre como en el que el menor no está estudiando o trabajando. También se establece que este no debe exceder el tiempo de 1 año. Finalmente, el 131 establece el internamiento en un centro especializado, el cual consiste en una privación de libertad de carácter especial. Esta sanción se puede imponer en 2 situaciones. Cuando se trate de un delito doloso sancionado en el Código Penal o leyes especiales para mayores de edad con pena de prisión superior a 6 años, o cuando se hayan incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. Uno de los rasgos más importantes y característicos del sistema penal juvenil y que lo diferencia del sistema penal ordinario es que el máximo es de 15 años para menores entre los 15 y los 18 años y de 10 años para menores con edades entre los 12 y los 15 años. En lo que respecta a la pena privativa de libertad en los adultos, esto se establece en gran medida en el artículo 51 del Código Penal. Este nos dice que la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora, y nos establece que su límite máximo será de 50 años. Esto nos permite ver 2 cosas. En primer lugar, que al esta regirse por una ley especial, esta será la encargada de determinar todo lo relacionado con las diversas circunstancias que se den de este proceso. Y en segundo lugar, que al tener un límite de máximo de 50 años, vemos el principio que se preserva en Costa Rica en lo que respecta a derechos humanos, que va en contra de la cadena perpetua. Como punto 3 tomaremos las sanciones alternativas. Estas en menores de edad están presentes en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en la cual se establece que verificada la comisión o la participación del menor de edad en un hecho delictivo, el juez penal juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones. Sanciones socioeducativas, entre las cuales se fijan las siguientes: amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o reparación de los daños a la víctima. En segundo lugar, tendremos las órdenes de orientación y supervisión, las cuales también podrán ser impuestas por el juez penal. Entre estas podemos encontrar instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de alguno, abandonar el trato de determinadas personas, eliminar la visita a bares, discotecas o ciertos lugares de diversión, matricularse en un centro de educación formal o en alguno que tenga como objetivo principal enseñar alguna profesión o oficio, adquirir un trabajo, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan alguna adicción o hábito, y finalmente ordenar el internamiento del menor de edad o tratamiento ambulatorio en un centro de salud público o privado para la desintoxicación o para eliminar su adicción a distintas drogas. Ahora bien, en materia penal de adultos podemos encontrar que las sanciones alternativas son las siguientes. En primer lugar tenemos la multa, la cual se encuentra regulada en el artículo 53 del Código Penal y, según se entiende, esta es la imposición judicial de una suma monetaria a favor del Estado y en contra de quien cometió el delito. Además de esto, se establece en este artículo que cuando se impone una sanción en días multa, será el juez quien mediante la sentencia fijará el número de días multa de acuerdo a cada delito. Bajo esta misma categoría de sanciones alternativas podemos encontrar también el arresto domiciliario, el cual se puede dar con monitoreo electrónico, y básicamente esta sanción se cumple en el domicilio establecido por el tribunal y su vigilancia se realiza a través de un instrumento electrónico que se coloca en el tobillo de la persona. Por otro lado tenemos el arresto de fin de semana, el cual se debe cumplir en el centro penitenciario o en el de rehabilitación los fines de semana, tal y como su nombre lo establece. Este debe poseer una dotación mínima de 24 horas y una máxima de 48 horas a la semana, e igualmente será aplicable dependiendo del hecho delictivo. Otra de las formas que podemos encontrar es el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa. Esta básicamente consiste en aplicar como pena alternativa un abordaje terapéutico para la atención biopsicosocial
de adicciones a drogas y a sustancias psicoactivas, una vez que se determina que el delito cometido está asociado al consumo problemático de drogas y/o de alcohol mediante la aplicación de un procedimiento restaurativo cuyo plazo no excederá la pena principal. Finalmente, la última pena alternativa que mencionaremos es el servicio de utilidad pública. Este, según el Ordenal 56 bis del Código Penal, establece una modalidad en la cual se debe brindar un servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos, que ha de ser presentado por la persona condenada a favor de instituciones públicas y de las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para efectos de cumplimiento de este artículo. Esta puede imponerse como pena principal o, en su defecto, como sustitutiva de la pena de prisión. Para concluir, no podemos dejar de lado la importancia de las sanciones alternativas tanto en materia penal como en materia penal juvenil, ya que estas tienen como finalidad la reinserción de las personas en la sociedad. Sin embargo, podemos destacar que estas resultan más utilizadas normalmente en materia penal juvenil por los mismos fines de esta. Lo anterior, ya que siempre se persigue que en el proceso penal juvenil haya un proceso que sea menos invasivo y que pueda ser más beneficioso para los jóvenes. Finalmente, todo lo expuesto anteriormente nos permite llegar a una breve conclusión de que si bien es cierto, hay sanciones que funcionan bajo la misma teoría en el sistema penal y en el sistema penal juvenil, siempre podemos encontrar diferencias notorias, por ejemplo, en materia de tiempo. Además, se resalta en esta última la necesidad de la responsabilidad por parte del juez al tener que analizar de manera más minuciosa los criterios subjetivos de la vida del imputado, para así poder determinar una sanción que permita cumplir con el fin reeducativo y de reinserción en la sociedad. Muchas gracias por su atención. A continuación, adjuntaré la bibliografía.